Si uno de nosotros empieza a sacar cuenta de cuántas cosas tiene una persona, ya es momento de que nos arrepintamos, porque la envidia ha llegado a nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mi persona tener esta oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos, gracias. En verdad pues no me lo esperaba hoy. Hay cosas que pues uno planea, ¿verdad? Pero uno cree que las cosas le van a salir a como uno piensa, pero dice uno, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, pero el que sabe todas las cosas es nuestro Dios. No tenía planeado venir para acá y recibí una llamada saliendo de mi trabajo. Yo trabajo pues algo retirado de acá. Y me dice el hermano José, por favor, si puede irme a compartir. Y le dije yo, sí, claro que sí. Pues solo llegué a mi casa rápidamente, pues me comí un rapidito una tortilla y salí para acá. Pero pues es un gozo en verdad, cada vez que tengo este privilegio de compartir la palabra de Dios. Les envían saludos los hermanos, la iglesia, mi pastor es un pastor Antonio. También les envía saludos con su esposa, mi persona también, pues agradecido por esta oportunidad. Y pues también mi esposa les envía saludos. Lamentablemente pues no me pudo acompañar hoy. Y pues saludos, reciban los saludos de la iglesia y verlos acá. En verdad todos los hermanos pues me da mucha alegría tenerlos por acá. Sin nada más que decir, hermanos, me encantaría que si por favor nos ponemos de pie, por favor, y empezamos este servicio con una oración, poniéndolo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias, mi Dios amado, por permitirnos, Señor, estar aquí de pie delante de tus ojos, Señor. Te pido, Padre bendito de la gloria, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que por favor perdones mis pecados, Señor. Perdona mis faltas, Padre bendito de la gloria. Perdóname, Señor Padre. Ayúdame, Padre bendito de la gloria, a estar delante de tus ojos, Señor, y que todo lo que haga, Señor, sea, Padre, para tu honra y para tu gloria. Perdona a este pueblo que está aquí presente, mi Dios, sus pecados, por favor. Que todas nuestras alabanzas, Señor, nuestras oraciones, nuestras palmas sean recibidos, Padre bendito, delante de tu trono, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de aquellas personas, mi Dios, que no te han conocido. Lleguen a las personas que están atravesando por una dificultad. Lleguen a las personas que no tienen esperanza, Señor. Siembra, Padre mío, esta semilla en esos corazones, mi Dios, que traspase, Padre bendito de la gloria, esta palabra a sus corazones, por favor. Alienta a los hermanos, Padre, con esta palabra. Háblales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Así de pie, me gustaría que si por favor me acompañan a Génesis capítulo 37. Vamos a estar en Génesis capítulo 37, ahí vamos a estar, así que márquelo, póngale ahí su dedito. Vamos a estar ahí visitando otros capítulos, otros versículos, pero nos vamos a mantener más ahí en Génesis 37. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Dani Sarante, no sé si se lo dije, ¿verdad? Y soy de Nicaragua, no sé si hay algún, yo creo que no hay ningún hermano aquí en Nicaragua, ¿verdad? No, solo México nada más tenemos aquí. México nada más. Ok, aquí predominan entonces los hermanos de México. Ok, cuando estén ahí déjenme saber con un amén. Génesis 37. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer, Génesis 37 de su versículo 2 hasta el 11. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo, se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de hoy. Pueden sentarse, hermanos. Así que si no leen la palabra de Dios, pues hoy los he puesto a leer, ¿verdad? Bueno, muchos conocen la historia de José. Todos hemos leído, creo, la hemos escuchado. Y es una historia que nos maravilla, nos impacta cuando la leemos. Y la gran enseñanza que nos deja José. La Biblia no nos habla mucho acerca de la juventud de José, pues solo nos habla que José era de 17 años y nos dice que pues estaba ahí José con sus hermanos y los hermanos le tenían envidia, los hermanos lo odiaban. Dice un comentario bíblico que tengo yo en otra Biblia distinta a esta. Pues me gusta tener un par de Biblias para comparar. Y pues dice en un comentario, se los leo y dice: si uno de nosotros empieza a sacar cuenta de cuántas cosas tiene una persona, ya es momento de que nos arrepintamos, porque la envidia ha llegado a nuestros corazones. Y estos son los hermanos de José. Su padre lo amaba y su padre le regala aquella hermosa túnica de colores, y tenían envidia por una túnica de colores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así es la envidia de la humanidad. Así es la envidia que nace en nuestros corazones, que está en nuestros corazones. Así que debemos de tener cuidado como pueblo de Dios de que nuestros corazones no se inclinen a la envidia. Pedirle a Dios: Dios, guarda mi corazón de la envidia. En Génesis 37, del 2 al 11, lo quiero dividir en dos partes. La primera parte se centra en el amor de Jacob hacia su hijo amado José. Y en segunda, revela el mensaje que llega a través de dos sueños. Ambas secciones de estos versículos tienen algo en común. ¿Qué cosa es? El odio y la envidia que los hijos de Jacob sienten por su hermano José. Hay veces que nos portamos de una forma egoísta y pensamos que Dios hace todas las cosas para nosotros. Pero Dios lo hace solamente, ¿verdad? Como por ejemplo en esta historia de José, Dios hace para que su pueblo, para que todo su pueblo, ¿verdad? En un futuro, cuando llega aquella hambruna, si han leído la historia, ¿verdad? Esa hambruna, ¿verdad? Dios lo salva de esa hambruna. Por eso hace todo esto. Hay veces pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor, o que pensamos: nosotros somos la Coca-Cola del desierto. Y si yo no hablo,
Si no me hablan a mí, yo no voy a hablar. Si yo no hago, si no, a mí no me saludan, yo no saludo. ¿Verdad? Entonces hay veces nosotros pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor, pero no es así. No es así. Dios ha tenido, ¿verdad?, esta hermosa, por así decirlo, misericordia por estos hombres. Me gustaría contarles una historia así rápidamente. Dicen que una vez un hombre en la India se le apareció un genio, una lámpara. Se encontró una lámpara, estaba sucia la lámpara. Entonces dicen que el hombre agarró la lámpara y dijo: oh, he encontrado una lámpara, está sucia, voy a empezar a limpiarla. Y le empezó a limpiarla. Cuando la estaba limpiando, pues la frotó obviamente y salió el genio. Cuando sale el genio, le dice: mira, te voy a cumplir, le dice, un deseo. ¿Ok? Pero ten en cuenta, le dice el genio, que el deseo que yo te cumpla a ti, le dice, a tu vecino yo se lo voy a multiplicar. O sea, si tú me pides un carro, le dice el genio, a tu vecino yo le voy a dar 2. Si tú me pides $1.000.000, le dice, pues a tu vecino yo le voy a dar $2.000.000. Y así sucesivamente. Entonces el hombre se quedó pensando. Y le dice el genio: ¿ya pensaste? Le dice, ¿tu deseo? Y le dice el hombre: sí, le dice, ya lo pensé. ¿Cuál es? Dímelo, ahora te lo voy a cumplir, le dice el genio. Y viene el hombre y le dice: quiero que me saque un ojo. No lo entendieron, ¿verdad? Él quería que su vecino quedara ciego. Y así es la envidia. Así es la envidia que a veces nos invade nuestros corazones. Hay veces los portamos de formas egoístas y no lo notamos. Jacob es un anciano y ama a su hijo porque lo había tenido en su vejez, lo dice la palabra de Dios. Era el primer hijo de su amada esposa Raquel. ¿Se acuerdan Raquel? ¿Cuánto tiempo trabajó por ella? La amaba a esa mujer. Trabajó un montón de tiempo, un montón de años, que dice la Biblia que no fueron nada para ese hombre trabajar ese montón de años por Raquel. José era un joven, a como lo llaman a esta época, entre comillas, adolescente. Si nosotros leemos la palabra de Dios, adolescente, no vamos a encontrar esa palabra, o al menos no en su definición. En la Biblia solamente existen niños y hombres, nada más, niños y hombres. Y aquí pues José ya era un joven, un hombre. Sabemos muy bien cuando José viaja, va a una distancia enorme, lo manda a su papá a que vaya a apacentar, porque sus hermanos andan apacentando las ovejas. Y José lo manda. Y cuando lo llama el papá, le dice: José, ve a ver a tus hermanos. Y él le responde: heme aquí, papá. Mándame a mí, yo estoy aquí. Y según la Biblia, con la información que tenemos acerca de ella, aproximadamente son 120 kilómetros los que tiene que viajar José a pie. Para ese entonces no existían aviones, no existían carros. Imagínense un joven de 17 años viajar a través del desierto. Pero ahorita si mandamos a un joven a hacer un mandado, creo que los padres que tienen que pelear un buen rato, ¿verdad?, para que les vaya a hacer un mandado. ¿Cómo no le gustaría a los papás que ve a hacerme este mandado y que le dijera a su hijo: heme aquí, mamá, heme aquí, papá? ¿Verdad? Quisieran escuchar eso. Pero pues hoy los muchachos no quieren. Pero aquí tenemos a José. En el versículo 2 nos dice, ahí en el 37, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. El joven estaba con los hijos de Bila, dice. En otras palabras, él no quería estar con los hijos de Lea. Quería estar apacentando las ovejas con una buena compañía.
Quizás los hijos de Lea, por ser sus primogénitos, se sentían superior a José y le decían: nosotros somos el heredero es Rubén, el heredero él es el mayor, tú no vas a tener nada, tú eres el más pequeño. O se burlaban de él por ser el más pequeño. Han visto que hay veces pasa y sucede eso con los hermanos, que le hacen burla. Tal vez no así como José, ¿verdad? Pero molestan siempre al menor, al más débil, por así decirlo. Pero a José ellos lo odiaban. No era que le daban bromitas ni que lo molestaban, era que lo odiaban. Eso nos dice la Biblia. Rubén dice que, y miramos más tarde que el que influye, ¿verdad?, en la venta de José, pues fue Judá. Fue Judá. Rubén era el mayor, el primogénito. Todos sus hermanos conspiraban para matarle, o conspiraron para matar a José. Todos ellos conspiraron, pero Rubén pues lo libró. Más adelante, si ustedes siguen leyendo, pues dice Rubén que lo avienten o lo vuelen o lo tiren, ¿verdad?, a un pozo. Que ahí pues que se muere en ese pozo totalmente. Eso era lo que querían hacer si se continúan leyendo lo que es la historia. Pero luego los hermanos, ¿verdad?, lo venden. Los hermanos lo sacan de ese pozo y lo venden a José. Yo sé que ustedes se saben todo eso y la han leído, la han escuchado. Luego lo dice en el versículo 2 ahí mismo: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí pueden decir: bueno, entonces José era un chismoso. Pueden decir, como dicen nuestros hermanos de México: pues entonces José era un chivato. En aquel tiempo, el padre era más que un padre. En aquel tiempo, el padre era el jefe del grupo. En aquel tiempo era el jefe del clan, era el jefe de la tribu, era la autoridad máxima. Y este era Jacob, o sea, Israel. Israel era la autoridad máxima. Entonces no miremos que José era un chismoso, porque él le informaba a su papá, a la máxima autoridad, qué estaba pasando con sus hermanos, qué estaba pasando alrededor de él. Así que no miremos a José como un chismoso. ¿Saben, queridos hermanos, qué es un chismoso? O un cuechero, no sé cómo le llamen en su país. ¿Cómo le llaman a la persona que lleva y trae en México? ¿Sí? ¿Chismoso le llaman? Ok, sí entienden, ok. Bueno, en Nicaragua sí le decimos, ¿verdad? No sé ustedes, pero un chismoso. Bueno, ¿saben ustedes qué cosa es un chismoso, hermano? Un chismoso es una persona que, hermano, empiece a murmurar cosas de menganito o de fulanito. Ese es un chismoso. Y no tener el valor de decirle a menganito o a fulanito: hermano, he visto esto en ti. Hermano, ¿te está pasando algo? Hermano, ¿puedo ayudarte en algo? Miro que estás teniendo una dificultad. Hermano, ¿puedo ayudarte? Un chisme es no ir donde el pastor y decirle: pastor, he visto en la vida de menganito, ¿podemos orar por menganito o fulanito? Pastor, miro que nuestro hermano, el menganito, no está viniendo. ¿Podemos, hermano, visitar a menganito o a fulanito para ayudarle? ¿Qué está pasando? José hacía bien en decirle a su padre lo que estaban haciendo, la mala fama de sus hermanos, porque estaban ofendiendo a Dios, porque estaban blasfemando, estaban haciendo cosas que no eran debidas delante de los ojos de Dios. En el versículo 3 nos dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 3, ¿verdad? Dije: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí podemos encontrar un favoritismo tremendo.
de Israel hacia su hijo. Yo no soy padre de familia, no tengo hijos. Pero según la Biblia, muchos padres hacen favoritismo. Según la Biblia, hay padres que prefieren a un hijo y al otro no. Eso no está correcto, queridos hermanos. Hacer favoritismo entre sus hijos no está correcto, porque la Biblia lo prohíbe. Alguien puede decirme, bueno, hermano, pero yo no he visto ningún versículo en la palabra de Dios que diga que hacer favoritismo pues es pecado. Bueno, pues no aparece, pero nos dice en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Imagínense, ¿por qué amaba Israel a José? En el versículo 3 nos da la respuesta: porque lo había tenido en su vejez. Por eso lo amaba. Decimos nosotros, era el cumiche, era el más pequeñito. Hay veces los padres hacen favoritismo por sus hijos, por puras ridiculeces. Pues es que cuando vengo del trabajo me traen mis chanclas, vengo cansado. Pues yo amo a esta porque es bien bonito los modos. Tras que vengo sale a recibirme con un abrazo. Hacen favoritismo por tonteras. Y aquí está Israel haciendo favoritismo por José porque lo había tenido en su vejez, nos dice la Biblia. Y le hizo una túnica de diversos colores, nos dice en el versículo 3. Si ya los hermanos de José lo odiaban porque este muchacho, este joven tenía sueños, ahora imagínense que es el único que se le da una túnica de diversos colores. En la antigüedad, la túnica eran solamente de un solo color. No habían blanco, de colores rositas, rojos, moraditos, no. Solo eran blancas y ya. Los únicos que podían tener túnicas de colores eran las personas, como decir, los reyes, la gente de dinero. ¿Por qué? Porque para aquella época, sacar un par de gotitas de colores para teñir una tela era exageradamente carísimo. Y pues Israel, como tenía favoritismo por su hijo, él vino y se gastó un platal para teñirle esa túnica a su hijo favorito. Y los demás, nada. Pero José tenía su túnica de colores. Y en Génesis 25:28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. No entiendo cuál era el afán de Jacob. Eso lo pueden encontrar en Génesis 25:28. No sé cuál era el afán de Jacob, ¿verdad?, de hacer favoritismo, si él ya venía de una familia que habían hecho favoritismo. Nos dice el 28: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Él ya venía de un hogar que habían tenido favoritismo. Y aquí Jacob lo miramos haciendo lo mismo. Jacob, si vienes de un lugar donde ha habido favoritismo, ¿por qué tú estás haciendo lo mismo? Hermano amado, si en tu familia tu papá y tu mamá ha practicado algo que a ti o está malo delante de los ojos de Dios, tú no lo practiques. Tú no lo hagas, no lo imites. No sé cuál era el empeño de volver a repetir esta historia. Tanto así que Esaú buscaba para matarlo. Y no entendía la lección este hombre y sigue haciendo favoritismo con su hijo José. Esa túnica era una túnica de reyes, les decía yo. No la tenía cualquier persona. Solo la persona, de mucho dinero. La túnica de José
estaba a la altura de los reyes, a la altura de la realeza. En Génesis 37:4 nos dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y para cerrar con broche de oro, para que los hermanos lo odien más a José, viene José y dice que sueña un sueño. Si ya lo odiaban, ¿verdad?, por esta túnica, ahora imagínense a José que viene y sueña un sueño y se los cuenta a su hermano. Versículo 6 dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. 7. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muchos eruditos piensan pues que José era un fanfarrón porque alardeaba demasiado por ser el favorito. Era el favorito de su padre y también era el favorito de Dios. Muchos creen que él era un fanfarrón. Después de varios años difíciles para José, ya saben la historia de él, pues él fue enviado a Egipto. Todo lo que pasó, la esclavitud, la cárcel, etcétera, todo aquel montón de años, él aprende la lección. Él aprende la lección. Miramos que en estos sueños no necesitan interpretación. ¿Por qué motivo? Ya que los hermanos se dan cuenta de su significado rápidamente. Le dicen los hermanos en el 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No necesitaban interpretación estos sueños. Sus hermanos lo entendían perfectamente el significado. Luego, y en el segundo sueño José lo dice en el versículo 9: y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. En el versículo 10, su padre lo tiene que reprender. Nos dice en el 10: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Israel piensa: bueno, yo soy la luna, yo soy el sol, la mamá es la luna y esa estrella son sus hermanos. ¿Será que este sueño viene de parte de Dios?, decía quizás Israel. Estas palabras me imagino que le recordó a Israel la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahí mismo en Génesis 22:17 nos dice: de cierto te bendeciré. Este es Dios hablándole a Abraham. Génesis 22:17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, escuchen, como las estrellas del cielo. Me gustaría que nos quedemos con esa frase del versículo 11. Mas su padre meditaba en esto. Ahí en Génesis 37, la última frase del versículo 11. Mas su padre meditaba en esto. Israel consideraba la posibilidad de que ese sueño de José quizás fuera una revelación de Dios, un sueño que Dios le estaba dando. Y este versículo me recuerda a alguien que meditaba en su corazón. Váyanse a Lucas capítulo 2. El contexto de Lucas capítulo 2 es
que los ángeles, unos ángeles, ¿verdad?, se le aparecen a unos pastores que estaban en el campo, que ellos estaban apacentando sus rebaños. Y estos ángeles le dicen a los pastores que ha nacido el Salvador, ese Salvador era nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles le dicen a los pastores que hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Luego llegan donde está el niño Jesús y los pastores le cuentan todas estas maravillas a María. Y nos dice en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Más adelante en ese capítulo, en ese mismo capítulo, Jesús, ya grandecito de 12 años, suben a Jerusalén con sus padres. Y pues el niño, cuando está con sus padres en Jerusalén, ¿verdad?, a la fiesta, el niño se les extravía a sus padres y se queda en Jerusalén sin que ellos supieran. Y José y su madre, ¿verdad?, luego se enteran de que no está su hijo cuando ellos ya vienen de regreso. Entonces ellos se regresan a buscar al niño, o sea, a Jesús de 12 años, cuando tenía 12 años. Cuando se regresan, lo encuentran en Jerusalén. 3 días después lo encuentran a Jesús. Y dicen que Jesús estaba en el templo, sentado en medio con los eruditos, hablando y conversándoles. Encuentran a Jesús. Lucas 2:48, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y lo dice el 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto le respondió el niño de 12 años, o sea, nuestro Señor. Y en el 51 nos dice, al final del versículo nos dice, en el final del 51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y su padre de José, o sea, Israel, guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Qué interesante que José estaba apacentando las ovejas de su padre. Y qué interesante que nuestro Señor Jesucristo estaba apacentando las ovejas de su padre. Hay mucha similitud entre José y Jesucristo. José es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra prototipo? O sea, es algo que está como que anuncia. José anunciaba a nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras. Era un ejemplo. Ese era José. Hay veces nosotros pensamos que somos José por la historia que él pasa, los problemas, las pruebas. Y a veces nos identificamos y decimos: José pasó estas pruebas, pues yo me identifico. Pero no, nosotros no somos José. Nosotros somos los hermanos de José. Nosotros somos los hermanos de José. Y me va a decir: hermano Dani, pero ¿cómo cree usted que yo voy a ser los hermanos de José? Porque a veces nos identificamos con José y decimos: no, yo soy José. No, nosotros no somos José. Nosotros somos sus hermanos. José es Jesús. Los hermanos de José vendieron a José. Nosotros hemos vendido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros lo rechazamos? ¿Cuántas veces a nosotros nos hablaban de Él? ¿Cuántas veces nosotros venían en amor los hermanos y nos ofrecían ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo y lo rechazábamos? Nosotros somos los hermanos de José. Nosotros no somos José. Nosotros hemos rechazado, hemos escupido, nos hemos burlado, le hemos dicho no a Jesús.
no a su amor. Mas sin embargo, qué gracia y qué misericordia, que aún así, cuando nosotros lo rechazamos o lo rechazábamos, Él aún nos tiene aquí sentados en esta banca. Siéntanse dichosos estar en esa banca. Quizás ustedes vengan cansados de sus trabajos. Quizás ustedes vengan con algún dolor, enfermedad, adolorido, con preocupaciones. Pero más sin embargo hicieron ese esfuerzo. Y déjenme decirle que todo el esfuerzo que nosotros hagamos por nuestro Señor Jesucristo, un día vamos a ser recompensados. Un día vamos a tener una recompensa. Y aún más, ya hemos sido recompensados. Porque todos nosotros que estamos y descansamos en Cristo, ya Él nos ha dado la salvación. Porque en Cristo somos más que vencedores. Sintámonos dichosos, hermanos. Esa salvación no hay nadie que la pueda comprar. Pueden ajuntar el dinero y el oro del mundo que tenga cualquier millonario que ustedes han escuchado, el más famoso, puede hacer montañas de oro y no puede comprar esa salvación. Mas nosotros, por amor y misericordia, nos ha regalado esa salvación. Y no porque nosotros la merezcamos, porque Él nos amó primero, antes que la fundación del mundo, antes que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Así que si nosotros no existíamos y Él nos amaba antes, significa que tú y yo no pudimos hacer nada, ninguna obra para que Él nos amase, porque Él nos amó primero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No se sientan afligidos, no se sientan mal, siéntanse dichosos. Siéntanse dichosos. Nuestro Señor Jesucristo no debía sufrir en esa cruz. Nosotros debíamos llevar ese castigo. Nosotros debimos de ser castigados. Pero dice la palabra del Señor que Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros pecados sobre su hombro. Y cargó una cruz que físicamente no la podía cargar un hombre en las condiciones que Él estaba. Mas sin embargo, Él la cargó por amor a ti. No sigas rechazando a nuestro Señor. Cuando los hermanos de José lo quieren matar, le quitan esa túnica de colores, lo despojan, le rompen su túnica preciosa que su padre le había dado con mucho amor, lo desnudan. Al igual nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, le quitan esa túnica y lo desnudan en esa cruz por ti y por mí. Hermanos, nosotros miramos las imágenes que hacen algunas personas cuando miran así en la cruz y miramos que Él tiene un pañito. No, Él estaba desnudo en esa cruz. Él no tenía nada. Ahora, hermanos, el que te hizo a ti y el que te hizo y el que me hizo a mí, pasar esa vergüenza, pasar ese dolor por ti y por mí. Dime, ¿qué más quieres que haga Dios por ti? ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres esperar? ¿Qué otra prueba de amor tú deseas para venir a los pies de Cristo si tú no has venido a Cristo? Tú y yo merecíamos ser clavados en esa cruz. Tú y yo merecíamos esos azotes. Tú y yo merecíamos esa corona de espinas. Que se burlaran,
que nos escupieran, que nos maltrataran, que desgarraran nuestra piel. Dice Isaías que no se conocía su rostro de él, no se sabía si era un hombre o una mujer. Imagínense. Esa película que hace, si alguno la ha visto, la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, eso no le llega ni a los talones lo que llevó nuestro Señor Jesucristo. Les aseguro que ustedes, si la han visto, yo sé que se les ha derramado alguna lágrima. Tal vez los hombres le hacen... Pero lloramos cuando miramos esa película, pero esa película no le llega a lo que en verdad nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Y más aún, la ira de Dios que tú y yo merecíamos, Él la cargó sobre su hombro. En toda la eternidad, jamás el Padre, Hijo y Espíritu Santo habían sufrido una separación. Pero en esa época, el Señor llevó nuestros pecados. Se hizo pecado, no porque Él pecó, sino que cargó nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que Dios es santo, santo, santo. Y Él no permite, detesta, aborrece el pecado. Y cuando Jesús lleva nuestros pecados, se convierte en pecado. Y la ira y la furia de Dios que tú y yo merecíamos, Él la carga. Porque ¿quién puede resistir la ira de Dios? Dice la Biblia que cuando Él se enfurece, los mares se secan, los océanos se secan, las montañas se derriten, los montes huyen. ¿Quién puede resistir? Nadie. Solo Dios puede resistir la ira de Dios. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, por amor a ti y a mí. Él se despojó de esa túnica y su gloria para que nosotros fuéramos perdonados, querido hermano, querido amigo, tú que me escuchas. Lo dice en Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se entregó por su voluntad. A Él nadie lo mató. Él solo se quitó esa capa. Se despojó de su gloria. Dejó esa gloria de sí mismo que había en Él, de ese creador. Lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron esa túnica esa corona de espina, le clavaron sus pies, sus manos. Le enterraron una lanza en su corazón, en su costado, perdón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre José y Jesús? En que José no sabían que sus hermanos lo iban a vender. Y que él no sabía que lo querían matar. Ellos en su mente pues lo mataron. Porque dijeron, lo vamos a vender y total, allá en Egipto no va a sobrevivir, pues va a ser un esclavo, lo van a matar. En la mente de sus hermanos, pues mataron a José. Pero Jesús ya sabía que lo iban a vender. Jesús ya sabía que lo iban a crucificar. Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar
Y más sin embargo nos dice que Él se despojó de su gloria, que Él vino por amor a ti y a mí. Esa es la diferencia. José no sabía, pero nuestro Señor Jesucristo sabía todo lo que le iba a acontecer. La separación que iba a haber entre las tres personas, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver cuando tengo la oportunidad y me vuelven a invitar y les vengo a enseñar pues acerca de la Trinidad. Y es una pena, queridos hermanos, que el día de hoy algunos de los que están acá todavía están pensándola para arrepentirse. Todavía voy a esperar un momento a ver qué pasa. Voy a pensarla. Yo no sé, hermano, la relación que tú lleves con nuestro Señor Jesucristo. A mí nadie me ha contado nada de ustedes. Yo no sé nada de ustedes. No les conozco su vida. Pero ustedes saben la relación que tienen con Dios. Ustedes y Dios es personal. Hermano, yo no tenía ni luces que iba a venir a compartirles este tema a ustedes. A mí me llamaron rápidamente hoy, acababa de salir de mi trabajo y me dijeron: hermano Dani, necesito que por favor vaya a enseñar. Y yo, amén. Hermano, ya no sigas pensando. Hermano, ya no sigas, amigo, pensando: voy a esperar un momentito más a ver qué pasa. Afírmate, 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 porque estos tiempos son delicados. Estamos en tiempos difíciles. Afírmate, sumérgete en este mar. No esperes que el agua solamente te llegue, te mete y te llegue a los pies y a las rodillas. No. Métete, sumérgete en la palabra, en el estudio de la palabra. No tengas miedo. La túnica de colores de José era la que merecía un rey en su época, les decía. Ahora, imaginémonos por un minuto o por un segundo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de poderle hacer una túnica a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se imaginan si uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de hacerle la túnica a nuestro Señor Jesucristo? Tendríamos que pintar la túnica con todos los colores del arco iris. Para pintarla con ese amarillo encendido, tendríamos que pintarla con ese resplandecer del sol de la mañana y del atardecer. Si tendríamos que hacerle una túnica a nuestro Señor Jesucristo y le quisiéramos poner un listón que lo adorne, le tendríamos que poner todas las galaxias de listón. Si tuviésemos la oportunidad de hacerle una túnica de colores a nuestro Señor Jesucristo y la quisiéramos pintar de verde, tendríamos que usar todos los bosques de nuestro planeta para poderle teñir de verde. Si llevara botones esa túnica, tendríamos que ponerle Plutón, Neptuno, el planeta Marte, el planeta Júpiter. ¡Qué túnica tan hermosa! No podríamos hacerle una túnica a nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, nos dice la palabra del Señor que Él se despojó de todo por ti y por mí. Amigo, ¿qué más quieres que haga nuestro Señor Jesucristo por ti? Mira, hace 2 años aproximadamente tenía un amigo, yo le predicaba, le hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Joven igual que yo, de 15 años. Y yo le predicaba, le hablaba.
Y yo iba en un viaje, me acuerdo ese día, en la madrugada, yo iba para otro estado y me llaman como a las 2 de la madrugada. Tal persona, un infarto a su corazón. ¿Creen ustedes que un infarto a una persona le va a dar tiempo de arrepentirse? ¿Una embolia cerebral? Miramos las noticias y miramos que las personas entran a lugares a disparar a diestra y a siniestra. Una bala perdida. Dios no lo permita. Algunos dicen, bueno, es que yo voy a tener tiempo para arrepentirme. ¿En verdad tú vas a jugar con tu alma? Es toda la eternidad. La eternidad. La eternidad. Vas a estar junto a Dios o la eternidad separado de Dios en el infierno. La eternidad no son años, no son siglos. Eternidad. Decide ahora. Nosotros no podríamos fabricarle una túnica a nuestro Señor. ¿Qué túnica podríamos fabricarle a su esplendor, a su maravilla, a su honra? No podríamos hacerle una túnica de colores. No he encontrado en la verdad un pasaje en la palabra de Dios donde diga que José se quejó y que José hizo quejas que, ay, porque a mí, Señor, tu siervo, porque a mí, Señor, que vengo todos los jueves, los viernes y los domingos, ¿por qué, Señor? Yo no encuentro una queja. Sin embargo, nosotros cómo nos quejamos, ¿verdad? Ay, nos quejamos por todo. Exageramos las cosas, nos quejamos y hacemos tantas cosas. En esto me recuerda, ya para terminar, vayamos a Isaías 53, 5. José no dijo nada. José no se quejó. ¿Estamos ahí, hermano? Isaías 53. Nos dice el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amigo, hermano, hoy les he predicado la palabra de Dios. Y a cada uno de ustedes les he advertido. Y si alguno de los que está en este salón no conoce a nuestro Señor Jesucristo, no se arrepiente de sus pecados y no viene a Cristo, esa sangre ya no va a correr por mi cuenta, sino que va a correr por tu propia cuenta. Yo te he advertido en esta noche
La palabra de Dios sé que ha traspasado tu corazón. Así que te digo en esta noche, querido amigo que me visitan, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo Jesús. En el mundo no hay nada bueno que sustituya a nuestro Señor Jesucristo. Y a todos mis hermanos que están en Cristo, sigamos adelante. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar su iglesia y nos vamos a regocijar. Así que, hermanos, el que esté firme, afírmese más. Y el que esté caído, busque a Cristo. Solamente en Él hay esperanza. Así que si estás en esta noche sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Padre, te damos las gracias, Señor, Padre bendito de la gloria, por tu maravillosa palabra, Señor.